Hola, bueno, mi nombre es Marcela. em, Nos dijeron hace unas semanas que si preparábamos un tema y yo le sugerí a Paola si podía hacerlo en un video, así, bueno, lo escuchaban o lo veían en el momento que podían. Y elegí como tema, me pareció que era interesante, las patologías del acto, para hacer una diferenciación entre pasaje al acto y acting out. Em, Voy a hacer una diferenciación, a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de un caso emblemático de Freud y de una persona que atendí en el dispositivo. También voy a relacionarlo, ya que estas dos patologías se relacionan con los intentos de suicidio y con suicidios consumados. Y por último, un ejemplo que está sacado de una película de Hollywood con Richard Gere, donde se ve claro un pasaje al acto, que empieza en un acting y sigue con un pasaje al acto. Bueno, para empezar, una diferenciación entre lo que es acting out y pasaje al acto. En el acting out se trata de una puesta en escena. El pasaje al acto es una caída de la escena. Ya después vamos a ir viendo, ¿no?, qué tiene que ver esto, cómo se da. Ambos no podemos decir que son conceptos porque están fuera de la palabra, sino que son fenómenos y encierran una verdad para ese sujeto. Lacan expresaba que el acting out lo que dice no es sujeto sino verdad. Un analista trabaja con la palabra y eso es lo que hace avanzar un análisis, es lo que puede producir un cambio subjetivo. El acto analista es lo que puede producir una modificación subjetiva y trabajando con la palabra. Pero, ¿cómo hacer con aquello que se relaciona con lo imposible de decir y con lo real? Que son fenómenos fuera de la palabra. Lo que hay que conseguir es que nuestra intervención, el acto analítico, logre que el paciente se pregunte por algo, ¿sí? Logre que el paciente se pregunte de que algo le pasa y algo dice eso que desconoce, y eso que puede llegar a saber y que no sabe. Muchas veces se produce un acting fuera del consultorio porque el psicoanalista se vuelve sordo, entre comillas. Eso quiere decir que lo único que hace es interpretar, interpreta todo, cada cosa, y no es así, porque eso obtura lo que pueda aparecer, obtura la verdad, y que al no poder tener la posibilidad en el análisis de que aparezca por un analista que está como en el registro del imaginario, tapando, entonces que se corre de su lugar, porque el analista tiene que ser causa del deseo del analizante. Esto pasa fuera del consultorio, pasa fuera, sin saberlo, porque el paciente no lo sabe, que eso que está haciendo tiene que ver con otra cosa. Entonces, es lo que hay que hacer es tratar de que esa intervención lo lleve a creer que eso que le pasa es algo diferente a lo que él puede acceder, pero no interpretando, porque si se sigue interpretando, se van a seguir repitiendo estos actos, sino que hay que lograr una intervención que haga que él se pregunte por eso. No es lo mismo, como dijimos, el acting out que el pasaje al acto. En el acting out, o que ocurre sin que el sujeto lo sepa, hay un llamado al otro, ¿sí? En cambio, en el pasaje al acto, ¿qué sucede? El acto está dirigido a un gran otro, a un otro barrado completo, y donde el sujeto se hace objeto y cae de la escena, en vez de mostrar una escena. Mientras que en el acting, el sujeto se enfrenta con eso imposible de saber, y que todo eso que no recuerda lo está actuando sin saberlo. En el pasaje al acto hay directamente un rechazo a saber. En el pasaje al acto se rompe el semblante de lo imaginario. Hay un atravesamiento de lo imaginario, ¿sí? Hay un atravesamiento de lo imaginario, hay un agujero, no un agujero, hay un atravesamiento de lo imaginario y un encuentro con el objeto.
y no puede de esa forma responder con otra cosa que con su cuerpo. El objeto A, mientras está velado, funciona como causa del deseo. Cuando no está velado, produce angustia, y angustia ante la falta y ante la no falta también. Hay unos términos, antes de dar el ejemplo de la paciente de Freud, que pueden servir para poder llegar a ver en qué punto estaría el pasaje al acto. Cuando nosotros hablamos de inhibición, esta aparece en el punto cero del movimiento. No genera ninguna interrogación subjetiva. El sujeto que está inhibido dice yo soy así y no se interroga. Ya cuando uno habla de alguien que está impedido, cuando hay un impedimento, ya se reconoce un obstáculo. El orden de dificultad es mayor y alguien dice no puedo, que por ejemplo tiene que ver con un miedo al papelón. Entonces, por ejemplo, no habla para no ser un papelón. Ahí hay un reconocimiento. En la inhibición yo soy así. En el impedimento ya digo no hablo porque tengo miedo a un papelón. Lacan usa el término embarazo como una situación embarazosa para referirse al papelón total. En el impedimento uno todavía tiene de dónde agarrarse. El punto donde la barra cae sobre el sujeto, donde hay algo más que cayó sobre el sujeto, un significante más, ahí se pasa al acto. Hay turbación, que es el máximo desorden del movimiento. Esa situación, ese embarazo, esa situación embarazosa, le agregamos un toque de emoción, aparece el pasaje al acto, en el momento en que el sujeto ya no tiene de dónde sostenerse. Como dije, podemos tomar un ejemplo donde se pueda ver esto. Uno de los ejemplos que iba a tomar es un caso muy conocido de Freud, muy emblemático, que es el de la joven homosexual. Era una joven que se paseaba todas las tardes con una dama que le gustaba por lugares donde estaba el padre, es decir, donde cerca del trabajo del padre. Y ella se mostraba delante de los demás con la dama todas las tardes a la misma hora, hasta que un día se encuentra con su padre, él la mira y le da una mirada que hace que ella termina arrojándose a las vías. Es decir, primero había como una mostración de la escena todos los días a la misma hora, hasta que ese acting devino un pasaje al acto, cae de la escena. El sujeto en un pasaje al acto es como un resto, sin algo imaginario. La mirada del padre la atraviesa lo imaginario, es como destitutiva, y ella se hace objeto de esa mirada. Ya no es un sujeto, ya no tiene de dónde es, a diferencia del acting que dijimos que hay un otro, que hay un llamado al otro, acá ya no hay un otro, no hay un sujeto y que cae como un resto, como un desecho y se hace objeto de esa mirada. Y no tiene ya de dónde agarrarse, lo que decíamos del papelón total, pero no por la palabra papelón, no porque sea un papelón, sino que es alguien que ya cae de la escena porque ya no es sujeto. En el pasaje al acto no hablamos de deseo, tiene que ver con lo real, con un rechazo al saber y con hacerse objeto, en este caso de esa mirada, y caer. No siempre se trata de un intento de suicidio, un pasaje al acto puede ser otra cosa que cae de la escena y no, en este caso fue un intento de suicidio. Hay una frase de Gabriel Lombardi en su libro La clínica del psicoanálisis que sitúa esto que decíamos de cómo tiene que actuar un analista en ese momento, ¿no? En el momento del acto analítico. Decía, el analista que asume bien la función de causa del deseo es el que sabe extraerse del fantasma del analizante. La causa del acting es la misma que la causa que encarna el analista, pero precisamente en el momento en que el analista dejó de encarnar esa causa. El acto del analista consiste en sostenerse poniendo entre paréntesis su propio inconsciente como causa a nivel del inconsciente del analizante. Si esto fracasa, entonces el analizante va a buscar las condiciones de restitución de su deseo fuera de la transferencia, en una suerte de transferencia salvaje o de transferencia sin analista, tentando ese sujeto que ha devenido el analista que recupere la posición que el analizante espera de él, la posición del objeto A como causa. Es decir, lo que decíamos antes de que
hay que poner entre paréntesis nuestro propio inconsciente por el inconsciente del analizante y ser causa del deseo y no interpretar todo y obturar lo que tiene que pasar, porque si no, eso pasa afuera, como pasan los acting, fuera del consultorio en una suerte de transferencia salvaje. Cuando el analista no está escuchando y lo único que hace es interpretar todo lo que aparece y tapa. Como dijimos, tanto el acting out como el pasaje al acto tienen que ver con los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio, como el suicidio consumado, pueden pensarse a partir del acting out o del pasaje al acto. Ambos pueden llevar a la muerte, aunque son dos fenómenos diferentes, como venimos explicando. Un intento de suicidio puede ser un acting out donde se monta una escena dirigida a un otro. Hay un llamado al otro que no escuchó. De otras maneras, por más que se lo llamó y no escuchó, y en ese llamado es un intento de suicidio. Lacan decía un acento demostrativo que vela y encandila tan luminosamente que no se ve. También hay Dylan Evans, en el diccionario introductorio al psicoanálisis lacaniano, hay una frase que dice: Lacan establece una distinción entre estas expresiones. Si bien ambas son últimos recursos contra la angustia, el sujeto que realiza un acting todavía permanece en la escena, en tanto el pasaje al acto supone una salida total de la misma. Mientras el acting out es un mensaje simbólico dirigido al gran otro, el pasaje al acto es una huida respecto de este hacia la dimensión de lo real. El pasaje al acto es una salida de la red simbólica, una disolución del lazo social. Aunque según Lacan el pasaje al acto no necesariamente implica una psicosis subyacente, entraña de todos modos una disolución del sujeto. Por un momento el sujeto se convierte en puro objeto, como la paciente de Freud que fue objeto de esa mirada y cayó de la escena, como un puro objeto. Las cartas, hay un psicoanalista que se llama Daniel Herber, que dice una frase interesante para poder señalar en el caso del acting out, ¿no? Que ahí sí hay un llamado al otro, cuando la persona deja cartas y deja mensajes a ese otro. Entonces él dice, las cartas que en algunos casos escribe el suicida son un modo muy evidente de hacer existir al otro que, más allá de la muerte del sujeto, subsistirá como el lugar del alegato del sujeto y de los significantes que registran la inscripción simbólica de su acto. ¿Sí? Hay una inscripción simbólica de eso, del suicidio, en esas cartas que deja a las personas, ¿no? Bueno, para dar otro ejemplo, hay un caso que yo atendí en el dispositivo Te Acompaño, donde se trataba de un hombre de unos 50 años, más de 50 años, que a raíz de una pelea familiar con su hijo, él lo agrede, lo llega a agarrar del cuello al hijo, dijo que nunca había hecho una cosa así antes, se dirige a su taller y dice haberse querido suicidar atando un cable a la viga del techo. Antes de subir, él fue escribiendo cartas a su familia y también llamó por teléfono. En especial llamó a su mujer, que fue uno de los motivos por la discusión que tuvo con el hijo, ya que éste le reclamó que había engañado a su madre con otra mujer por unos mensajes que encontraron en el celular. También discutió por problemas que tiene con su nuera, que dice que maltrata a su hijo a punto de levantarle la mano. Él relató que cuando llamó a su mujer, ella le decía del otro lado del teléfono que él no era capaz de quitarse la vida. La escena finaliza cuando me comenta algo que dice no recordar bien, pero que uno de sus familiares, uno de los que él llamó, que vivía cerca, llegó hasta el taller y lo bajó, de donde él se había subido para ahorcarse. Entonces acá se podría pensar la presencia de un montaje, de una escena, de un llamado a otro, de espectadores que llamaron, que respondieron a ese llamado, ¿no? Que quizás si no respondieron en otras escenas que este hombre haya hecho, en esta sí,
respondieron y lo fueron a buscar, ¿no? Y no fue un suicidio consumado, ¿no? En el pasaje El acto, el suicida no se representa, ¿sí? En la escena. Sale de esta, le cierra la puerta al otro, no tiene de dónde sostenerse. Ahí se anula como sujeto, no hay un llamado al otro, ¿sí? Puede ocurrir que el sujeto en su intento de suicidio, aun si ser este el desenlace deseado, lo logre. Aunque sea un acting, aunque no es lo que él desee hacer, puede ser que lo logre, que lo consuma, perdón. Pero también puede pasar que salga de la escena, que ya no actúe para ese otro. Ahí no va a haber un llamado al otro, no va a haber una carta. Ahí va a caer como un objeto, como la paciente de Freud, como ocurre en el pasaje al acto, y puede ser que tenga éxito como que no, porque puede ser que no. El suicidio puede quedar en un intento tanto en el pasaje al acto como en el acting out, ¿no? Depende de lo que ocurra. Como dije, hay un ejemplo eh, de un texto que encontré donde daban como ejemplo de pasaje al acto una película que yo vi hace unos años, cuyo título es Infidelidad, protagonizada por Richard Gere y Diane Lange, donde se puede apreciar un claro ejemplo de esto, del pasaje al acto. Es decir, yo la estuve mirando y sí, es verdad, y un ejemplo. Bueno, la película se centra en los protagonistas, se llaman Connie y Edward. Es una pareja que vive en los suburbios de Nueva York. Connie conoce por azar en la calle a Paul Martel, que es un francés que compra y vende libros usados. Connie y Paul comienzan a mantener un amorío, un romance, sin por supuesto que sepa el marido de ella, ¿no? Edward empieza a sospechar y entonces contrata a un detective que obtiene fotos de Connie y de Paul como prueba del adulterio. Edward decide decide visitar, perdón, a Paul. Tras algunas vacilaciones entra al edificio. Antes de esto en la casa le tira como algunas indirectas a la mujer, pero ella no se da cuenta porque desconoce que el marido está al tanto de que ella lo está engañando, ¿no? Entonces, bueno, va a ver a Paul, va a ver al amante de la mujer. Justo cuando Connie sale, la ve salir a su mujer del edificio, pero no se lo usan, ella no lo ve a él. Entonces él entra, lo va a ver, se presenta, le dice quién es, y él lo que quiere es saber más. Le empieza a preguntar al amante de su mujer en la habitación por su edad, dónde la conoció, dónde se ven, si le gustó, si se quedan siempre en el departamento o salen a pasear, si hablan de él. Y él se pregunta a sí mismo por qué Connie le haría algo así. Paul, el amante de su mujer, le responde cada una de sus preguntas sin ningún problema, con mucha tranquilidad, cosa que a él eso es como que le llama la atención. Edward ve de repente en el departamento una bola de cristal, de esas bolas que cuando uno que sirven para pisapapeles, que cuando uno las bate tienen como nieve adentro con algún castillito. Bueno, él ve y la reconoce. Entonces le pregunta a Paul qué es ese objeto y Paul le explica que Connie se lo dio como regalo. Edward se muestra afectado por eso, porque él se lo había regalado a Connie y solía regalárselo en los aniversarios. Entonces, él está sentado, Edward, en la cama de Paul, del amante de su mujer, y queda como perplejo, como en un estado de perplejidad. De repente se para, toma ese objeto, se abalanza sobre Paul y lo mata pegándole con el objeto, con la bola de cristal en la cabeza. Lo asesina. Después que lo asesina, él se queda como sorprendido, como no reacciona, hasta que después de unos segundos reacciona y decide deshacerse del cuerpo en un basural.
pero conserva la bola de cristal, el regalo. Ya sobre el final de la película muestran que la bola tenía una carta, un papel, con un escrito que decía: no abrir hasta el aniversario 25, te amo, Ed, que era un regalo de él hacia la mujer por el aniversario. Cuando el protagonista se dirige a la casa del amante de su mujer, lo hace con la intención de saber más de lo que pueden mostrar las fotos que le dio el detective. Quería saber, quería mostrarle a su mujer que ella había arruinado todos esos años, que había arruinado el matrimonio, por eso también le largó algunas indirectas en su casa, aunque ella no se dio cuenta. Eh, entonces ahí hay como un montaje de una escena. Hay un otro todavía, pero se produce algo que él no esperaba. Y lo que se produce es ese hallazgo. Primero, que lo sorprendió que el amante de su mujer le conteste todo con esa calma, como si estarían charlando de cualquier cosa, ¿no? Y después este hallazgo. Este hallazgo, este objeto, esta bola de cristal, era un objeto que no debía estar allí. Entonces, ahí cuando decimos que eso debería faltar, pero falta esa falta, es decir, eso está ahí. Y eso representa que ya no hay engaño, hay una certeza ahí. Y ahí ocurre el pasaje al acto, ¿sí? Em, Podríamos decir, eh, para ir finalizando, como dice Lacan, allí la angustia toma su certeza y el engaño que estaba allí para evitar la certeza horrible ya no funciona. Ahí algo se cae. La bola de cristal en la casa del amante de la mujer lo hace caer del lugar de sujeto, porque la bola, ese objeto, eso tenía que faltar ahí. Eh, y, y ahí se identifica al objeto y comete el asesinato. Esto me hace acordar un ejemplo, a lo mejor sirve, es como cuando en una película de terror uno escucha esa música tenebrosa y muestran la imagen del picaporte de una puerta que lo van a abrir y uno no sabe lo que hay atrás, pero aparece algo siniestro, que por ahí eso no tenía que estar. Bueno, esa bola de cristal no tenía que estar ahí y está. Entonces ya no hay duda, ya no hay engaño, hay certeza. Eh, por eso decimos, ¿no? Que para Lacan, por ejemplo, la angustia no es sin objeto, no es sin objeto. La angustia la distingue de la duda, porque la duda protege, la duda protege. Ya es un recurso ante la angustia, porque tenemos al menos dos significantes para dudar, y eso nos protege. La certeza, no, porque la certeza es horrible de que ya no hay engaño y que aparece eso y ya no hay ninguna duda. Eso hizo que lo lleve al pasaje al acto. Por eso la angustia implica un punto de certeza del cual un neurótico huye todo el tiempo. El neurótico vive en la indeterminación, vivimos en la indeterminación, porque la certeza que señala la angustia tiene que ver con qué objeto soy en el deseo del otro y te ubica en un lugar de mero objeto ante el deseo del otro. El acto se nutre, toma esa angustia como combustible para traducirla en una acción. Y el sujeto retrocede ante la angustia. El no actuar es detenerse ante esa certeza, es no querer saber nada. Acá no se detuvo. Acá ya no había engaño, ya había una certeza y ya no tenía de dónde agarrarse, de dónde sostenerse. Cae de esa escena, ya cae como un desecho, como un mero objeto y comete el asesinato. No todo asesinato es un pasaje al acto, ¿no? Pero en este caso, la sorpresa del acto, un instante después, donde él se queda como sorprendido, prueba que en aquel acto faltó por completo el saber. En el pasaje al acto hay un radical rechazo del saber y del inconsciente. Bueno, eh,
espero que haya resultado interesante. Puse el ejemplo de la película y los otros ejemplos para ver un poquito cómo funciona todo esto. Así que bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos. Hasta luego.